Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. We have hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people. Israel y Estados Unidos han lanzado ataques militares contra Teherán y, según se reporta, contra al menos una docena de ciudades más en Irán. No hablamos únicamente de objetivos militares, hablamos también de bienes civiles atacados y de una masacre que incluye, según el propio relato que estamos viendo circular, a más de 148 alumnas de una escuela de primaria. Irán respondió golpeando a Israel y a bases militares estadounidenses en la región, y con eso entramos de lleno en el tipo de espiral que el derecho internacional existe precisamente para evitar. Solo que a estas alturas a Washington y a Tel Aviv el derecho internacional les sirve como mucho para envolver comunicados de prensa. Porque esta es ya la segunda guerra que libran Estados Unidos e Israel contra Irán en 8 meses. Y lo más revelador es que ya ni se esfuerzan demasiado en crear una coartada. Dicen que es preventivo, dicen programa nuclear, dicen libertad del pueblo iraní, y los aliados europeos repiten el libreto con la alegría automática del vasallo, como si asesinar el liderazgo político y clerical de un país, como si bombardear ciudades, como si sembrar el pánico en la población civil fuera la vía a la libertad. Hay que tener estómago o disciplina para sostener ese relato. Nosotros sabemos perfectamente que el argumento de las armas nucleares iraníes es una patraña. Ellos también lo saben. Llevan 3 décadas anunciando que Irán está a punto de fabricar el arma, que está a semanas, a meses, a un paso. 3 décadas buscando pruebas con inspectores, con presión, con inteligencia, con sanciones. Y aquí estamos. La amenaza siempre es inminente y la prueba nunca llega. Si de verdad les obsesionara la no proliferación y les preocupara destruir arsenales nucleares existentes, pues ya podrían subirse a un avión e ir a Israel. Pero claro, eso significaría tocar un programa de armas nucleares que sí existe, que no está sometido a sanción internacional real, que no pasa por el mismo escrutinio, y eso no entra en el guión. La ironía es obscena. Irán, a diferencia de Israel, es parte del Tratado de No Proliferación, es decir, tiene derecho a desarrollar energía nuclear con fines pacíficos, y esa legalidad, esa pertenencia al marco multilateral se convierte ahora en excusa para bombardearlo. Así funciona el mundo cuando el derecho no es derecho sino herramienta de poder. La norma existe para los débiles y la excepción para los fuertes. Entonces, si no es por armas nucleares, ¿por qué es? Por hegemonía, por control, por recursos y rutas, por lo que siempre fue. Piensen solo en el estrecho de Hormuz, esa garganta geopolítica que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán. Por ahí transitan cargamentos permanentes de petróleo de Kuwait, Qatar, Arabia Saudí o Emiratos Árabes. Por ahí pasa entre el 20 y el 30% del petróleo mundial transportado por vía marítima y entre un 10% y un 15% del gas natural licuado. Traduzcamos, el corazón energético del planeta tiene un cuello y ese cuello se llama Hormuz. Sumen a eso las reservas de gas y petróleo de Irán y el mapa se completa solo. Por eso es tan inquietante y tan lógico el vínculo que trazaba la periodista Olga Rodríguez entre estos ataques a Irán y el bombardeo previo de Venezuela con el secuestro de Nicolás Maduro. Uno de los objetivos centrales allí era asegurarse el acceso al crudo venezolano. Lo insinuaron, lo dejaron caer como quien no quiere la cosa y lo dijeron abiertamente
abiertamente: petróleo, reservas, control. Y esa meta venía acompañada de una idea estratégica. Si luego viene Irán y la tensión escala, Teherán puede amenazar con cerrar el estrecho de Hormuz. Y si se cierra el Hormuz, el precio del crudo se dispara para todo el mundo. ¿Qué hace Washington entonces? Se prepara, busca alternativas, se anticipa. Y en ese esquema, contar con petróleo venezolano antes de abrir el frente iraní no es un detalle, es una pieza clave. De hecho, la lógica del entrenamiento bélico, probar capacidad, medir reacción internacional, calibrar propaganda, ajustar logística, es vieja como el imperio. Bombardeas un lugar que el relato convierte en zona de ensayo y después escalas al objetivo mayor. Panamá como antesala de Irak, Venezuela como antesala de Irán. Y en todos los casos, el elemento común es la certeza de una total impunidad, que el costo político es manejable, que el escándalo dura un ciclo de noticias y que al final la realidad se impone por la fuerza. Irán no era una amenaza para Estados Unidos ni para Israel del modo en que lo presentan, como tampoco lo era Venezuela para Estados Unidos, como tampoco lo es Cuba para la seguridad nacional estadounidense, como tampoco lo es ese comodín discursivo de cárteles fantasma convertido en excusa para asfixiar países o intervenirlos. Lo que sí es una amenaza para su modelo es cualquier Estado que no se arrodille, cualquier gobierno que controle recursos estratégicos, cualquier región que intente decidir por sí misma. El año 2026 nos está enseñando de manera implacable y semanal quién opera como verdadero patrocinador y perpetrador del terrorismo. El que bombardea capitales, el que ejecuta preventivamente, el que mata civiles y lo vende como defensa, el que viola fronteras y lo llama orden. No hay que buscar definiciones nuevas. Solo hay que mirar quién tiene los misiles y quién pone las reglas y quién decide cuándo las reglas no aplican. Y algo que no debemos olvidar y que se nos muestra con dolorosa crudeza en otros lugares del mundo donde otros mandatarios ultras comienzan sus propias guerras. Esta forma de comportarse abre la puerta al resto de tiranos del planeta para justificar sus propias agresiones. La ruptura del orden internacional que comenzó en 2003 sirve de ejemplo para que otras potencias legitimen sus agresiones. Si el primo grande lo hace, ¿por qué no puedo hacerlo yo, que también cuento con mis bombas nucleares? El camino a seguir siempre lo ha marcado el imperio y está claro que cuando llega la ocasión siguen sus pasos sin vacilar. Cueste las vidas que cueste y cueste las sanciones que cueste. Una vez que abres la vía al uso de la violencia, alguien la va a seguir. Llevamos décadas viéndolo y sufriéndolo. Hoy en la base América Latina hablamos del ataque ilegal de Estados Unidos e Israel contra Irán, de la respuesta iraní y de los paralelismos inevitables con Venezuela y, ¿por qué no?, con Cuba. Bienvenidos y bienvenidas. Y hoy nos acompaña académico, escritor, periodista colombiano, toda una eminencia en los estudios sobre Oriente Medio y también en Derecho Internacional Humanitario, Víctor de Currea Lugo. Víctor, muchísimas gracias por estar aquí finalmente en la base América Latina. Bienvenido. Muchas gracias a ti por la invitación. Saludos a la mesa y, por supuesto, saludos a la audiencia. Víctor, tú conoces muy bien la región, tienes documentales hechos, libros escritos, te especializaste también en el derecho internacional humanitario. ¿Cómo calificas este ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán? ¿Es preventivo, como argumentan ellos mismos? ¿Estaba Irán a un paso de hacerse con armas nucleares? ¿Cuál es el verdadero objetivo, en tu opinión? El principal problema es que el derecho internacional, que ya no sirve, después de Guantánamo no sirve el convenio contra los prisioneros de guerra y después de Gaza quedó absolutamente muerta la Convención contra el Genocidio, así haya optimistas por ahí sueltos. Pero trataba de decir que el principal problema es que creen que el derecho internacional es un menú, como cuando va uno al desayuno de un hotel y coge aquello que le sirva. Entonces, eso es un paquete, o lo tomamos o lo dejamos. Entonces, primero, aceptar que esto que voy a decir es una obviedad, pero parece que se nos olvidó. Y Irán es un estado que hace parte del sistema internacional compuesto en la ONU. Es un sujeto de derecho internacional público y merece ser tratado como tal. Primera cosa. Si no entendemos eso, ya tenemos problemas. Segunda cosa, existe la negación o la prohibición de la guerra en la Carta de la ONU y en caso de que ella se produzca, existe el derecho a la defensa. La Corte Penal Internacional en el Estatuto de Roma ha desarrollado una cosa clara que es el crimen de agresión.
Esto no es una guerra preventiva, no es una presión, es un crimen de guerra que se llama, perdón, un crimen que se llama crimen de agresión. Estamos frente a una agresión cometida por Estados Unidos e Israel con sus aliados contra el Estado soberano legítimo de Irán. Podemos discutir qué tan bueno o malo nos caigan los ayatolá, pero su característica jurídica no puede definirse, no puede negarse. La tercera cosa, Irán tiene todo el derecho a defenderse frente a una agresión externa como cualquier país del mundo. Tiene derecho a defenderse. Cuarta cosa importante, las Naciones Unidas, que son los que deben garantizar la paz y la seguridad internacional, podrían defender al país atacado y entonces el país atacado debería, digamos, someterse o limitarse a eso, pero no lo vamos a ver porque en este caso quien juzga el crimen de agresión es el mismo que agrede, que se llama Estados Unidos. Quinta cosa, hay un afán de alguna cantidad de países de decir lamentamos la violación al VIH, pero no hablan del crimen de agresión, ni hablan tampoco del derecho a la defensa, es decir, limitamos eso al espectro del derecho internacional humanitario, es decir, de los convenios de Ginebra, pero desconocemos abiertamente el otro marco. Sexta cosa, hablamos de que hay que respetar a los civiles, pero no le queremos poner nombre propio. 100 y pico, ya no sé en qué va el número, no quiero cometer imprudencias, pero muchísimas niñas asesinadas en Irán no son motivo de malestar mundial porque pues son persas o son iraníes o son menores de edad, o lo que uno quiera, pero no aparece en la discusión. Siguiente elemento central, ¿dónde queda un derecho internacional que permite que el señor Netanyahu se pasee, a pesar de tener una orden de captura, por todo el mundo sin que se produzca ningún tipo de cosas? Octava cosa, andar matando líderes o deteniéndolos es un crimen, pero eso es una tendencia. Mataron a Hassan Soleimani, el comandante iraní en Irak, bajo el primer gobierno de Trump. Mataron, aunque plantearon un diálogo y luego lo asesinan a Hassan Nasrallah por parte de Israel en Líbano. Detuvieron a Nicolás Maduro en mitad de diálogo y ahora bombardean Irán matando al Ayatollah Khamenei. Eso de sentémonos a dialogar para que sepas dónde estás y poderte bombardear parece que se volvió una constante. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico, y perdón la extensión, yo no veo muchas posibilidades. Y un último comentario que olvidaba, muy importante, Irán hace parte del Tratado de No Proliferación. Ese tratado deja claro, en uno de sus primeros artículos, que un país tiene derecho a producir a energía nuclear con fines pacíficos. Entonces, Irán hace parte de eso, dice que va a desarrollar energía nuclear con fines pacíficos y no se le respeta ese derecho. Y si no estoy equivocado, el 70% de los inspectores nucleares del mundo está centrado en Irán, pero ninguno mira a Israel. Entonces, el Tratado de No Proliferación es otra letra muerta. Por lo tanto, creo que logré hacer, Ina y compañeros de la mesa, un buen resumen de por qué el derecho internacional no pinta para nada en esta guerra. Víctor, gracias por estar en la base América Latina. Mencionabas lo que pasó este año con Nicolás Maduro. Nosotros estuvimos viendo acá en el programa ciertos vasos comunicantes entre lo del 3 de enero en Caracas y esto que pasó. ¿Ves elementos comunes, ves patrones, ves ciertas lógicas de continuidad entre lo que ocurrió en Venezuela y lo que acaba de pasar en Irán? O incluso pensando también en el cerco petrolero contra Cuba, para no pensar en compartimentos estancos. Bueno, no me rehúso a hacer el chiste tonto, ¿no? Patrones no, veo un patrón que se llama Donald Trump, que es el patrón del mundo y como tal se ha portado. Más allá del chiste tonto, claro que hay una dinámica clara. La primera es el respeto y la negación absoluta del derecho internacional, primera cosa. La segunda cosa es el aumento del fascismo a nivel mundial. Y esto nos permite comparar, Marco, ya no solo con otros contextos de hoy, sino con el pasado. Fue efectivamente en un contexto de polarización mundial y ascenso del fascismo que se da la Segunda Guerra. La tercera cosa es que se observan ataques país por país y el mundo no es capaz de ver esto como un todo, que es a lo que tú me invitas y a lo que pediríamos que la audiencia tuviera en cuenta. Cuando atacan Austria, cuando invaden Polonia, parece que no está pasando nada, que son cosas puntuales y de pronto estamos en la Segunda Guerra. Aquí estamos en un escenario de borrar Gaza del mapa, crear una junta de paz que reemplaza a la ONU, no importa la ONU, como no importó la Liga de Naciones para nada, ni el Tratado de Versalles, con todo lo que le critiquemos al comienzo de la Segunda Guerra Mundial,
un discurso supremacista, en este caso de los Estados Unidos, en ese caso de parte de la Alemania nazi. Luego de eso, una serie de tendencias en los ataques. En el caso nuestro, que vemos: uno, charlemos para después bombardearte, es una constante. Dos, el ataque a los líderes sociales. En mi columna, que está en mi página web, victordecurrealugo.com, el domingo en la mañana yo escribía diciendo, el sábado en la mañana, escribía diciendo: es posible que maten al Ayatollah Jamenei, porque ese es el modus operandi que tienen ellos. Y lo tercero es que ya son descarados. Es decir, cuando dicen vamos por petróleo en Venezuela, vamos por petróleo. Por lo menos George Bush tenía la delicadeza de decir vamos por las armas de destrucción masiva a Irak. En última, yo creo que se le agradece al patrón que diga las verdades como son. Entonces, ¿qué hay? Hay un hegemón absolutamente fascista, absolutamente militarista. No tiene quien se oponga a él. Los pequeños esfuerzos por oponerse a él son destruidos. O por lo menos confrontados de una manera muy dura. El caso de Venezuela, el caso de Irán, el caso de Cuba. Y un patrón moralista de yo voy a organizar el mundo. Ya no es una raza superior, como diría Hitler, sino un estadio de la geopolítica superior, que es el que yo, Estados Unidos, quiero garantizar. A partir de ahí, ningún país se encuentra ajeno a un eventual ataque. Absolutamente ninguno. Entonces nos colocamos en un escenario en el cual no somos capaces de leer el mundo, y en parte, y termino con esto la respuesta, porque el internacionalismo ese de la guerra civil española se reemplazó por tener un grupo de WhatsApp de gente de varios países. Un internacionalista antes iba a pelear o participaba de manera activa, solidaria con la gente que estaba enfrentando un enemigo. Ahora un internacionalista es alguien con TikTok y así nos va. Víctor, escribiste un artículo en tu blog sobre las guerras existenciales y las guerras que transforman la geopolítica. ¿Tú sostienes que la respuesta de Irán, es decir, los bombardeos a las bases de Estados Unidos en los países de la región, responden a la percepción de esto como una guerra existencial? ¿Y podrías explicar más este concepto para nuestra audiencia? A ver, si me permites devolverme un minuto, yo no creo mucho en el cuento de las guerras híbridas, porque es que todas las guerras son híbridas, desde Homero hasta nuestros días. Tampoco creo en las guerras de primera, segunda generación, que son guerras que están basadas en la existencia del Estado como lo entendemos hoy, del Estado moderno. Por tanto, la antigüedad no podría leerse bajo ese patrón. Y hay una cantidad de categorías de guerras que yo tengo muchas dudas después de años de haber estado en varios conflictos, de dar eso por cierto. Ahora creo que hay dos guerras. Hay un tipo de guerra, esto es especulación mía, por supuesto, con fines pedagógicos, sino para partir en dos la historia del estudio de los conflictos armados. La primera es la guerra que determina el mundo. ¿Cuáles son aquellas guerras que realmente determinan la geopolítica? Uno pensaría la invasión a Polonia, por supuesto, pero la aniquilación del gueto de Varsovia no fue una guerra que determinara el mundo. La guerra de Somalia no nos importa, la de Etiopía tampoco, Congo tampoco, Birmania tampoco. Ucrania sí, Ucrania nos logra cambiar el escenario mundial. Entonces hay unas guerras que determinan la agenda mundial, es decir, donde el Consejo de Seguridad se reúne con una preocupación, digamos, genuina. Lo otro es un trámite burocrático. Son aquellas guerras en las cuales está de por juego por lo menos todo el panorama geopolítico. E Irán corresponde a eso. Y segundo, hay otro tipo de guerras que yo llamo guerras de existenciales, y son ese tipo de guerras donde se está poniendo en juego la existencia misma o del grupo como tal, o de lo que el grupo es, y que lo llevaría a una transformación de fondo. Por ejemplo, la guerra de la resistencia palestina en Gaza, sin duda es una guerra existencial. La de los Rohingya lo fue, la de los Tamil en Sri Lanka lo fue, la de las tropas sirio-kurdas cuando el ataque a Kobane se dio, las guerras contra el Estado Islámico, son guerras de todo o nada, ¿no? El Ejército Rojo contra el fascismo en la Segunda Guerra. El problema es que esas guerras existenciales algunas veces son marginales, o sea que no le importan. Lo que trato de sostener en mi página web es lo siguiente: hoy Irán enfrenta una guerra que tiene las dos características. Primero, es una guerra que sí determina la geopolítica mundial, y dos, que sí es una guerra existencial. Lo que se está jugando Irán ahora es su futuro en cuanto a Irán, en cuanto a lo que es. Por eso la respuesta no es una respuesta menor, es atacar 7 países del Golfo, y ahí me permito autocorregirme. No es atacar a 7 países del Golfo, es atacar a bases militares
de Estados Unidos en 7 países del Golfo, que algunos analistas están diciendo no es que atacaron a Qatar. No, hombre, no atacaron a Qatar. Entonces ahí sí nos afana la soberanía. Entonces ahí decimos, Qatar es un país soberano, pero Irán no era un país soberano. Irán no tenía el derecho a la soberanía. Esa doble moral la vemos todo el tiempo. Me devuelvo. Es como si alguien atacase a Guantánamo. Hombre, atacar a Guantánamo, a la base militar de los Estados Unidos a Guantánamo, no es atacar a Cuba. Sí, no, me lo podríamos discutir y quedarnos aquí, pero quiero precisar que los ataques han sido puntuales contra las instalaciones militares de las cuales Irán ha sido agredida. Irán tiene derecho a defenderse. Entonces, ¿qué quieren que bombardee? ¿Únicamente el Pentágono para poderse defender? Me parece que eso sería un exabrupto. Entonces, esos ataques demuestran que hoy por hoy, más el asesinato del Ayatollah Khamenei, sí convierten a Irán en una guerra de todo o nada. Recordemos la historia. En 1980, Irán ha caído, no lo quieren los rusos porque el nuevo gobierno del 1979, cae el gobierno del Shah de Irán, suben los Ayatollah, los rusos no los quieren, los soviéticos no quieren al Ayatollah porque no le dio el juego esperado a los comunistas. Estados Unidos no lo quiere porque sacó corriendo al Shah de Irán, y Irak decide, a nombre del mundo árabe, atacar a Irán. Contra Irán en ese momento está la Unión Soviética, Estados Unidos, la Liga Árabe, todo Dios y las monarquías del Golfo. E Irán saca un empate. Ojo, sin estar preparado. Con todas las debilidades del mundo, le sacó un empate al mundo. Por tanto, subestimar la capacidad militar de Irán es tonto. Y segundo, si tomó como una decisión atacar a todo Dios a su alrededor, significa que la lectura que están haciendo no es de una guerra limitada, es de vamos a fondo, pues no jugamos el todo o nada. Víctor, muchísimas gracias por tu análisis. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes y esperemos que los próximos días las noticias sean un poco más optimistas.